Todos los mundos comienzan con Demon Slayer. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. ¿No te gusta esperar y quieres escuchar este fanfic completo ahora? Suscríbete a nuestro Patreon, donde encontrarás los mejores fanfics. Capítulo 976. El comienzo de la pesadilla. Esa sonrisa parecía decirle a Kirishima Touka que tus objeciones eran inútiles. Sí, la incorporación de Tsukiyama nos ayudará a compartir parte de la presión, y la posibilidad de rescatar a Kaneki-ken también mejorará enormemente. Además, como persona similar, me siento más a gusto. Dijo Yoshimura Kozen en este momento. La razón por la que Yoe Shanksi vino a ayudar fue porque el gerente de la tienda lo llamó y se ofreció como voluntario para ayudar. El motivo del voluntariado también es muy simple, es decir, Kaneki-ken fue capturado. Tsukiyama Shi, que considera a Kaneki-ken como la comida más perfecta, naturalmente no quiere ver a Kaneki-ken caer en manos de otros, por lo que Tsukiyama Shi solicitó voluntariamente pelear después de ser notificado por Yoshimura Kozen. Por supuesto, con la ayuda de Yoe Shanksi, no significa que Yoe Shanksi esté solo. Con la habilidad de Yoe Shanksi, naturalmente puede reunir parte de la fuerza de la familia para participar en esta operación. Es por eso que Fan Kung-gong-san dijo que la unión de Yoe Shanksi puede compartir parte de la presión sobre Gu. Naturalmente, es imposible que Yoe Shanksi solo tenga un efecto tan grande. Si Yoe Shanksi fuera realmente tan poderoso, Baiyu no abusaría de él. Al ver que el acuerdo era una conclusión inevitable, Kirishima Touka no pudo decir más. Después de eso, Antikes también comenzó a hacer arreglos y discusiones detalladas para el plan de esta operación. A Baiyu no le importaba mucho esto, porque como viajero superdimensional, Baiyu ya sabía cuál sería el próximo resultado. Aunque su presencia ha cambiado las cosas, Baiyu sabe que es poco probable que este punto de inflexión crítico cambie si él no interviene. A menos que Baiyu rescatara en secreto a Kaneki-ken en este momento, entonces tal vez las cosas cambiarían drásticamente. Además, el sistema no asignó una misión para rescatar a Jin Muyan. A juzgar por la reacción del sistema, Baiyu sintió que no necesitaba prestarle demasiada atención. Por otro lado, Kaneki-ken, quien fue devuelto al Área 11, no se sentía tan bien. Después de todo, en manos de un pervertido sádico como Gecko, nada bueno sucedería. En ese momento, Kaneki-ken estaba atado a una silla, tenía las manos atadas con gruesas cadenas de hierro y sus pies también estaban esposados con grilletes. Los pies de Kaneki-ken estaban descalzos en ese momento, obviamente le habían quitado los zapatos y la mitad de los pantalones, que originalmente eran pantalones, habían sido arrancados y convertidos en pantalones cortos. Lo mismo ocurrió con las mangas de su camisa blanca y la parte superior de su cuerpo se convirtió en un chaleco. Gecko miró a Kaneki-ken, cuyos ojos se abrieron gradualmente y luego comenzó a ordenar las cosas en un carrito médico. En la placa de hierro de este pequeño carro, había muchas agujas, escalpelos, tijeras y un par de enormes alicates médicos especiales obtenidos de Masato Diguchi. Además de estas cosas, también había un líquido desconocido en un frasco de vidrio colocado sobre la placa de hierro. Todavía había muchas manchas de sangre seca en la placa de hierro. A juzgar por la situación, o Gecko había abusado de Kaneki-ken, o la placa de hierro no había sido limpiada y la sangre que había en ella pertenecía al pobre anterior. Despierta. Mi habitación es muy bonita. ¿Por qué Tatara dijo que no servías de nada? Te pedí que vinieras aquí. Ahora que estás despierto, finalmente puedo entretenerte. Mientras bebe el líquido desconocido en el frasco de vidrio. Capítulo 977. ¿Cuánto es 1000 menos 7? Kaneki-ken abrió los ojos y luchó inconscientemente. Debido a la lucha de Kaneki-ken, la habitación extremadamente silenciosa de repente escuchó el sonido de cadenas de hierro frotándose. ¿Qué vas a hacer? Déjame ir. Déjame ir. El miedo interior de Jin Muyan se amplificó de repente porque estaba en un ambiente extraño. Al escuchar estos movimientos, el Gecko no pudo evitar emocionarse más, porque Kaneki-ken no esperaba estar tan enérgico después de un buen sueño. Tal capacidad de recuperación es realmente rara. Luego, el Gecko se puso una máscara. Era una máscara muy simple. No había mucho diseño en la máscara. Solo había 3 agujeros grandes para los ojos y la nariz, y unas cuantas filas de agujeros mucho más pequeños. Esto es lo que el Gecko debe usar cuando comete abuso, porque después de usar esta máscara, el Gecko se convertirá en Jason. Jason no es solo otro nombre para el Gecko, sino también otra personalidad del Gecko, y también es una personalidad de tipo sádico. Después de ponerse la máscara, Jason de repente puso su rostro frente a Kaneki-ken y dijo emocionado: viendo lo enérgico que eres, tengo muchas ganas de divertirme contigo. Kaneki-ken comenzó a sudar frío. Estaba subiendo y, al mismo tiempo, inconscientemente contuve la respiración. En ese momento, el Gecko mostró la jeringa en su mano. Ya había un líquido desconocido en la jeringa y también fue bombeado dentro de la jeringa.
Luego, el gecko empujó la jeringa, expulsando el exceso de aire de una manera muy profesional. La jeringa contiene un inhibidor de RC. Inyectarlo en el cuerpo de Gould evitará que Effie sea liberado. Evao caerá en un estado inactivo que no podrá activarse. De esta manera, su cuerpo cambiará. Al igual que los humanos normales, ellos pierden su resistencia y supercapacidad de recuperación. Sin embargo, las agujas generalmente no pueden penetrar el cuerpo de Gould, pero hay un lugar donde las agujas pueden penetrar muy fácilmente, y es la membrana mucosa. Empecemos con la membrana mucosa. Mientras Jason hablaba, abrió los párpados de Kaneki con sus manos. En ese momento, Kaneki estaba extremadamente asustado, pero Kaneki solo podía mirar la aguja mientras se alejaba poco a poco. Ah. Entonces, hubo una explosión de gritos miserables. La mano de Jason estaba muy firme, sin ningún temblor. El inhibidor de RC fue inyectado en el cuerpo de Kaneki Ken desde la posición del párpado. Aunque Kaneki Ken sufría un dolor terrible, Kaneki Ken no se atrevía a moverse y solo podía soportarlo, porque si se movía arbitrariamente y la aguja se rompía, sería el propio Kaneki Ken quien sufriría al final, así que todo lo que Kaneki Ken podía hacer fue soportarlo. Después de inyectar el inhibidor de RC, Jason sacó la aguja y luego arrojó la jeringa nuevamente al recipiente de hierro del carrito. Debido a que el inhibidor de RC hizo efecto, Kaneki Ken pronto sintió que su cuerpo se volvía un poco más pesado y también se sentía débil. Kaneki, ¿cuánto es 1000-7? En ese momento, el gecko no tenía prisa por torturar, pero le hizo a Kaneki una pregunta aritmética. Kaneki Ken todavía estaba inmerso en el pánico en este momento, y la sensación de hormigueo en sus párpados no se disipó de inmediato, sino que acompañó a Kaneki Ken. Había sangre saliendo del párpado de Kaneki Ken que había sido perforado por la aguja y luego se deslizó por la cuenca del ojo hasta su mejilla. Capítulo 978. La súplica de Kaneki Ken. Al ver que Kaneki Ken no hablaba, Jason no pudo evitar insistir nuevamente. Contéstame. Kaneki-kun. Escuche las preguntas de Jason. Al ver que Kaneki Ken no respondió, Jason inmediatamente tomó los grandes alicates de hierro en la placa de hierro, se puso en cuclillas y luego usó los alicates de hierro para sujetar el dedo meñique de la planta de Kaneki Ken y finalmente tiró con fuerza. Ah. Kaneki Ken dejó escapar otro grito extremadamente doloroso, porque Jason le arrancó con fuerza el dedo meñique del pie a Kaneki Ken con unos alicates. La sangre inmediatamente goteó sobre el suelo y luego Jason puso el dedo amputado en un cubo de hierro preparado. ¿Cuánto es 1000-7? Preguntó Jason de nuevo. Kaneki Ken, que había recuperado algo de cordura debido al dolor, finalmente respondió. 993. Continúa restando 7 y cuenta. Gecko quedó satisfecho cuando escuchó la respuesta de Kaneki Ken, y luego le indicó a Kaneki Ken que restara 7 para calcular. 986, 97, 99, 72. Aunque Kaneki no entendía por qué Gecko quería que contara, Kaneki todavía temía que Gecko abusara de él nuevamente, así que siguió la solicitud de Gecko y comenzó a contar. Pero Kaneki Ken piensa que el gecko es demasiado amable. ¿Cómo es posible que el gecko simplemente quiera escuchar los cálculos de Kaneki Ken? Antes de que Kaneki Ken pudiera contar, el gecko usó unos alicates de hierro para arrancar otro dedo al lado del dedo meñique de Kaneki Ken. El dolor inmediatamente interrumpió los cálculos de Kaneki Ken. ¡Qué hermoso sonido! No pares, sigue contando. Después de escuchar el grito de Kaneki Ken, el gecko no pudo evitar recordarle nuevamente cuando vio que Kaneki Ken dejó de calcular. Por favor, déjame ir. Por favor. Suplicó Jin Muyan con lágrimas en los ojos. Kaneki Ken era originalmente un buen chico que creció en una familia normal. Nunca antes había experimentado algo así, así que lo que Gecko le hizo fue como una pesadilla. Kaneki Ken ha estado viviendo en el Distrito 20 con su madre desde que era un niño. Debido a la estabilidad del Distrito 20, Kaneki Ken nunca ha encontrado ningún peligro. En otras palabras, en ese momento, Jin Muyan tuvo mucha suerte. Bajo el cuidado del dios, creció en paz y armonía. Sin embargo, esta paz se rompió después de conocer a Kamida y Rise. Kaneki Ken nunca pensó que su vida sería así, porque nunca se había encontrado con el daño de Gould desde que era un niño, por lo que Kaneki Ken siempre pensó que Gould estaba lejos de él, pero la situación real es que Gould siempre a su lado. El padre de Kaneki Ken era escritor. Kaneki Ken murió antes de que él naciera. Afortunadamente, después de su muerte, dejó a su madre y a Kaneki Ken una casa, así como los ingresos posteriores de sus obras. Por lo tanto, Kaneki Ken ha estado viviendo con su madre desde que era un niño. Aunque tiene ingresos del trabajo de su padre como fuente de ingresos de la familia, la madre de Kaneki Ken también es una mujer muy amable y de gran corazón. Kaneki Ken es muy similar a su madre. Basándose en esto, la tía de Kaneki Ken a menudo le pedía a la madre de Kaneki Ken los ingresos del trabajo de su padre por varias razones. La madre de Kaneki Ken también le entregaba el dinero cada vez porque no era lo suficientemente cruel. Por lo tanto, la madre de Jin Muyan a menudo tenía varios trabajos ocasionales para mantener a la familia.
Al final, la madre de Jin Muyan murió repentinamente en casa debido al exceso de trabajo. Capítulo 979 Tortura. Cuando la madre de Kaneki Ken falleció, Kaneki Ken todavía estaba en la escuela primaria. En ese momento, Kaneki Ken ya había conocido a Nagako Neira, por lo que después de que su madre falleció, Nagako Neira se convirtió en el mejor y más importante compañero de cuarto de Kaneki Ken. Después de que su madre falleciera, la tía de Kaneki Ken nunca volvió, y Kaneki Ken vivió con la ayuda del gobierno Z. Debido a que perdió a su madre y a su tía que vino a pedir ayuda, la vida de Jin Muyan era mucho más tranquila que antes. Se puede ver en Kaneki Ken rogándole al Gecko que Kaneki Ken todavía tiene un corazón débil, lo que de hecho no es tan bueno como Kamado Tanjiro. Dejarte ir. ¿Por qué debería dejarte ir? ¿Crees que soy una buena persona? Jajaja. Gecko se rió al ver la mirada asustada de Jin Muyan. Gecko de repente acercó su rostro y lo consoló. Pero no lo hagas. No tengas miedo, no morirás. El propósito actual del Gecko es simplemente abusar de Kaneki Ken y satisfacer su mal gusto interno, por lo que, aparte del dolor que Kaneki Ken tiene que soportar, su vida no está en peligro por el momento. No. No lo hagas. Kaneki de repente luchó violentamente. El Gecko inmediatamente tomó el bisturí de la placa de hierro y apuñaló fuertemente el muslo de Kaneki. Ah. No me gustan los niños desobedientes, ahora continúa con el cálculo del cálculo anterior. Después de que Gecko le dio una advertencia a Kaneki Ken, le indicó que continuara con el cálculo anterior. Sin embargo, Kaneki Ken había sido torturado por el dolor durante mucho tiempo y había olvidado qué número acababa de mencionar, por lo que cuando Gecko le pidió que contara nuevamente, no pudo hablar. Lo olvidé. Respondió Kaneki con miedo. Al escuchar esto, Gecko inmediatamente insertó otro bisturí en el otro muslo de Kaneki Ken, y luego Kaneki Ken volvió a gritar. Aunque el Gecko recordó el último número que Kaneki Ken informó, el Gecko no le dijo a Kaneki Ken, pero le pidió a Kaneki Ken que comenzara de nuevo desde 1000. Kaneki Ken solo podía contar desde 1000 veces, y el Gecko continuó torturando a Kaneki Ken, primero los dedos de los pies, luego de las manos y finalmente los dientes. Después de sacar estas cosas, Gecko usó unos alicates de hierro para golpear los huesos de las rodillas y muñecas de Kaneki Ken. Después de hacer esto, el Gecko terminó la primera ronda de abuso hacia Kaneki Ken, luego volvió a colocar los alicates de hierro en la placa de hierro y preguntó, ¿dónde estás contando? Sigue contando, no pares. Volveré cuando te recuperes. Ahora puedes descansar bien. Después de quitarse la máscara, Gecko le dejó estas palabras a Kaneki Ken, luego se levantó y salió de la habitación donde estaba encarcelado Kaneki Ken. Debido a que Kaneki Ken se ve afectado por el inhibidor de RC, las lesiones actuales en su cuerpo son irreversibles. Solo después de que el inhibidor de RC deje de funcionar, los dedos de los pies, las manos y los dientes arrancados de Kaneki Ken volverán a crecer. Esta es también la razón por la que el Gecko se detendrá temporalmente. Después de todo, ahora no tiene nada que sacar, a menos que se vuelva más pervertido y ataque sus genitales, ese es otro asunto. La gente común que es abusada de esta manera definitivamente no podrá recuperarse. Sin embargo, Ghoul es diferente. Incluso sus genitales se pueden recuperar. Capítulo 980. Buenos samaritanos. Después de que el Gecko se fue, Kaneki Ken seguía contando y no tenía intención de detenerse. El piso de baldosas blancas y negras cerca de donde estaba sentado Kaneki Ken ya estaba cubierto de sangre, y Kaneki Ken parecía muy miserable en ese momento, y su espíritu había caído en un trance. En ese momento, un hombre vestido con una túnica roja con capucha, que parecía un miembro de la iglesia, entró en la habitación. También tenía una máscara mortuoria en la cara y también tenía un trapeador y un balde en la mano. Realmente se siente como si el dios de la muerte hubiera venido a reclamar su vida. Este hombre se acercó a Kaneki Ken y luego usó un trapeador para limpiar las manchas de sangre en el piso. Después de limpiar las manchas de sangre, el hombre se quitó la máscara y luego le gritó a Kaneki Ken, que todavía estaba contando con la cabeza gacha. Kaneki. Cuando Kaneki Ken escuchó esta voz familiar, dejó de contar. Luego levantó la vista. El miembro del árbol de bronce que estaba limpiando la sangre. Señor, Wan Zhan de la persona que limpió las manchas de sangre no era otra que Wan Zhan Shui. Aparentemente Wan Zhan Shui, además de hacer recados, también trabajaba como personal de mantenimiento en el árbol de bronce. Definitivamente encontraré la oportunidad de rescatarte. Kaneki. Tienes que aguantar por el momento. Le dijo Wan Zhan Xuan a Kaneki Ken. Al escuchar esto, Kaneki no pudo evitar sentir calidez en su corazón, pero de hecho, Kaneki no tenía muchas esperanzas para Wan Zhan Xuyi. Después de todo, Wan Zhan Xuyi no era tan poderoso como él, entonces, ¿cómo podría salvarse? ¿Se dejó llevar en secreto? Si los atraparan, Wan Zhan Xuyi y Kaneki Ken probablemente morirían. Gracias aunque no tenía esperanzas, Kaneki Yan todavía le dio las gracias a Wan Zhan Xuyi. Las personas que vengan aquí para el próximo turno serán todas mis compañeras. Si necesitas algo, díselo.
Wang Zangsui finalmente le dejó estas palabras a Jin Muyan y se fue. Como el inhibidor de RC ya no funciona, el Ebao de Kaneki Ken recuperó su vitalidad nuevamente. En comparación con otros Ghoul, la capacidad de recuperación de Kaneki Ken es mucho más fuerte, por lo que los dedos de los pies, las manos y los dientes de Kaneki Ken están rotos, así como las rodillas y muñecas rotas. Con la recuperación de las células RC, se recuperaron gradualmente como antes. Al cabo de medio día, el cuerpo de Kaneki Ken volvió a su estado original. Y cada vez que Kaneki Ken se recuperaba, el Gecko regresaba y abusaba e infringía brutalmente a Kaneki Ken. Después de que el Gecko terminó de torturar a Kaneki nuevamente, el Gecko no se fue inmediatamente, sino que después de quitarse la máscara, elogió a Kaneki. Kaneki-kun, eres realmente un gran juguete. ¿Se trata de ti? Vi que el Gecko acercó su boca a la oreja de Jin Muyan y luego dije de nuevo. No sé si has notado que tu capacidad de recuperación es mucho más fuerte que la del Ghoul ordinario. Baigia. Te lo dio el Dr. Kano, ese doctor está usando a Ryo para crear Ghoul, así que tendrás todo de Ryo. El cuerpo tembloroso de Kaneki Ken se puso rígido mientras escuchaba, porque el Dr. Kano fue quien realizó la cirugía. Sobre él. El doctor también fue el culpable de convertir a Kaneki en algo así. Kaneki no esperaba que Gecko supiera esto. ¿Podría ser que Gecko supiera algo oculto? Estoy tan obsesionada contigo porque me siento infeliz con esa bichi en Lizzie. Si hubiera podido atrapar a esa bichi, la habría tratado bien así, e incluso habría jugado con ella. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Capítulo 981 100 pies en la oreja. El Gecko se emocionó cada vez más mientras hablaba y finalmente se echó a reír. Después de reírse salvajemente, Gecko calmó sus emociones y dijo, el olor de tu cuerpo siempre me recuerda a ese bichi. Esto me da ganas de destruirte. Destruirte. Después de eso, el Gecko sacó un frasco de vidrio transparente de él. Plata de hierro. El frasco de vidrio contenía un 100 pies vivo que era tan largo y grueso como un bolígrafo. Este 100 pies vivo fue el postre preparado especialmente por el Gecko para Kaneki Ken esta vez. El Gecko sostenía el 100 pies en el frasco de vidrio en su mano. El 100 pies no parecía morder al Gecko, pero estaba luchando por escapar de la mano del Gecko. Corazón. Kaneki, este 100 pies de cabeza dorada es un regalo que preparé especialmente para ti esta vez. ¿Te gusta? El Gecko mostró el 100 pies frente a los ojos de Kaneki. Kaneki miró nerviosamente al 100 pies de cabeza dorada, preguntándose qué iba a hacer el Gecko con él. Planeo ponértelo en la oreja. Tú también lo estás deseando. El Gecko abrió mucho los ojos, y luego el pulgar de la otra mano no pudo evitar presionar la articulación del dedo índice y finalmente hizo un sonido nítido de huesos rotos. Después de que el Gecko rompió la articulación del dedo índice, volvió a presionar el dedo medio y el anular. Esta es una peculiaridad que los Geckos siempre han tenido, y también es un comportamiento que los Geckos suelen tener. No. No lo hagas. No lo hagas. Kaneki Ken inmediatamente rechazó, pero la repulsión de Kaneki Ken hizo que Gecko se emocionara aún más, despertando el corazón loco de Gecko. Luego, a pesar de la desaprobación de Kaneki Ken, el Gecko acercó el 100 pies de cabeza dorada a la oreja de Kaneki Ken. Al 100 pies originalmente le gustaba un ambiente oscuro, por lo que tomó la iniciativa de meterse en el oído de Kaneki Ken. Tan pronto como el Gecko se soltó, todo el 100 pies entró. La escena era extremadamente aterradora con solo mirarla. El interior del oído es un lugar donde los nervios son extremadamente sensibles. Si algo así entra en él, la estimulación realmente no es algo que la gente común pueda soportar. No hablemos de si el 100 pies morderá a Kaneki Ken. Solo la sensación del 100 pies arrastrándose por dentro puede poner los pelos de punta a la gente. De repente, Kaneki Ken se alborotó, pateó el suelo con los pies, y el suelo se rompió con las patadas de Kaneki Ken. ¡Ah! Es genial. Es genial. Es genial. Jajaja, pero el Gecko estaba extremadamente emocionado por la intensa reacción de Kaneki Ken, y se sintió extremadamente feliz por eso. Este tipo de estimulación es incomparable a la dolorosa tortura. Parece que debido a que esta estimulación es demasiado fuerte, Kaneki Ken de repente cayó en un mundo espiritual de autoprotección. En este mundo, Kaneki Ken todavía está sentado en esa silla y tiene las manos y los pies todavía atados. Es solo que esta ya no es la habitación donde está encarcelado Kaneki Ken, sino un mar de flores lleno de flores blancas. El mar de flores se extiende hasta donde alcanza la vista, e incluso el cielo es blanco. Por el color del mundo espiritual interior de Kaneki Ken, ya podemos ver que el corazón de Kaneki Ken es tan blanco que no hay ningún otro color. Esto también puede mostrar cuán inocente es el corazón de Kaneki Ken. En este mundo espiritual, a diferencia del mundo real, los ojos de Kaneki Ken están cubiertos por vendas. Los ojos con los ojos vendados parecen expresar que Kaneki Ken no puede ver el mundo real con claridad en su corazón, o que no puede entender el mundo real. Capítulo 982 aparece Kamishiro Ryo. Hay otra persona viviendo en el mundo espiritual de Kaneki Ken.
Esta persona está frente a Kaneki-ken, sentado en el mar de flores con las manos en las rodillas. Y esta persona no es la madre de Kaneki-ken, ni tampoco su amigo jurado Nagako ni Deyoshi, sino Kamida y Toshio. En realidad, no es sorprendente que Kamishiro Rise aparezca en el mundo espiritual de Kaneki-ken, porque Kaneki-ken sobrevivió trasplantando los órganos de Kamishiro Rise, por lo que, desde cierto nivel, las vidas de Kaneki-ken y Kamishiro Rise ya están conectadas en una sola pieza. Vi a Kamishiro Ryo ponerse de pie y luego extendí la mano para tocar la cara de Kaneki-ken. No sé si el 100 pies en la oreja en realidad causó la ilusión de Kaneki-ken. De todos modos, Kaneki-ken sintió el toque y el calor de la palma de Ryo. Este sentimiento hizo que Kaneki-ken olvidara todo el dolor, e hizo que Kaneki-ken pensara erróneamente que era su madre tocándolo. Kaneki-ken no pudo evitar gritar: «¡Mamá! ¡Eres tú!». Jaja. Entonces Kamishiro Rise se divirtió. Kaneki-ken, la risa es como una campana, muy agradable. «Kaneki, ¿extrañas tanto a tu madre?», dijo Kamishiro Rise, y no pudo evitar desatar la venda que cubría los ojos de Kaneki. Antes de que se desatara el vendaje, Kaneki-ken reconoció a Kamishiro Rise con solo escuchar su voz, por lo que no pudo evitar exclamar: «¡Levántate!». Mientras se desataba el vendaje, Kaneki-ken también vio a Kamishiro Rise. Esta no es la primera vez que Kaneki-ken ve a Kamdai Rise, y ciertamente no es la segunda vez. Desde que trasplantó la bolsa de Kamdai Rise, Kaneki-ken ha visto a Kamdai Rise con frecuencia. Entonces, decir que Kaneki-ken estaba sorprendido, no fue una gran sorpresa. Solo se puede decir que no esperaba que apareciera Kamishiro Rise. «No nos hemos visto por un tiempo y te has avergonzado tanto. Esta mirada es realmente un poco divertida». Kamishiro Ryo no pudo evitar decirle a Kaneki-ken de manera proactiva. «No quiero lastimar a los demás, prefiero que los demás me lastimen». «¿Es así como siempre has vivido?», le preguntó Kamishiro Ryo a Kaneki-ken nuevamente. «Sí. Porque mi madre me dijo que no lastimara a los demás», respondió Kaneki. Jajaja. Esta vez, Kamishiro Ryo se rió a carcajadas, y esta risa era obviamente una burla de Kaneki-ken. «Kaneki, eres tan ingenuo. Debido a esto, vives según la manera de tu madre. ¿No sabes que tu madre murió a causa de esto?», Kamishiro Ryo no pudo evitar decir. Después de decir eso, el gris mundo mental de Kaneki-ken cambió repentinamente, y luego Kaneki-ken regresó a su casa y luego vio a su madre, lo que hizo que Kaneki-ken se emocionara un poco. «Mamá». Kaneki-ken no pudo evitar gritar en voz alta, pero descubrió que su madre lo ignoró en absoluto y Kamishiro Ryo apareció junto a Kaneki-ken. Obviamente esto todavía está en el mundo espiritual de Kaneki-ken, y lo que ve ahora es solo el recuerdo de Kaneki-ken. Entonces Kaneki-ken vio a su tía llegar a la casa y luego le pidió a su madre los ingresos de las obras de su padre. «Ese dinero debería pertenecer a tu madre, pero tu madre preferiría ser intimidada por otros antes que ser trasladada. Este es un comportamiento realmente estúpido». Kamishiro Rise le dio una palmada en el hombro a Kaneki-ken. Luego, la escena cambió nuevamente, mostrando a la madre de Kaneki trabajando duro para cubrir los gastos familiares. Al final, la madre de Jin Muyan murió en casa. Capítulo 983. Elección. Kaneki no pudo evitar correr hacia adelante, pero no pudo tocar a su madre. «Si no fuera porque tu madre fue tan amable, tu madre no sería intimidada y no le daría el dinero de tu padre a tu tía. Si no le das el dinero a tu tía, ella no lo hará. Fue la bondad de tu madre lo que te mató, y si todavía eres como tu madre, pronto te suicidarás, Kaneki-ken». Kamishiro Rise continuó aconsejando a Kaneki-ken. Entonces todo a su alrededor cambió nuevamente, convirtiéndose nuevamente en el interminable mar de flores blancas. Sin embargo, varias de las rosas blancas en el mar de flores blancas se convirtieron silenciosamente en flores rojas de hibisco. Las rosas blancas en el mar de flores son todas blancas excepto la flor misma, e incluso las ramas también son blancas. En el mundo espiritual, Kaneki-ken todavía estaba sentado en el taburete, con las manos y los pies todavía atados, pero Kamishiro Rise ya no estaba allí en ese momento. Después de ser torturado durante varios días, el cuerpo de Kaneki-ken parecía estar entumecido gradualmente. El entumecimiento de Kaneki-ken impidió que el gecko disfrutara del placer y la alegría mental, por lo que al quinto día, el gecko planeó torturar mentalmente a Kaneki-ken. Ese día, el gecko secuestró a 2 miembros de la organización Bronce 3, un hombre y una mujer. El hombre y la mujer eran compañeros del grupo Lun Wanzan y también eran una pareja amorosa. El gecko agarró la cabeza de Kaneki y luego le dijo a Kaneki: «Kaneki-kun, no esperaba que te adaptaras a mi tortura tan rápido. Eres realmente poderoso. Esa pareja es muy cariñosa. Ahora dime a cuál quieres matar. Deberías estar muy agradecido con ellos por cuidarlos estos días. No nos hicimos amigos». Jajaja. Los 2 jóvenes, los amantes que estaban atados por el gecko, lo miraron con horror, porque tenían la boca sellada y no podían hablar en absoluto. Kaneki-ken estaba más nervioso que nunca en ese momento y todo su espíritu estaba al borde del colapso.
¿Cómo podría Kaneki-ken tener la capacidad mental para jugar un juego así? Si quisiera, ¿no se convertiría en un pecador? Además, esta pareja es un gran compañero y han cuidado bien a Kaneki-ken. Si Kaneki-ken es elegido, lo más probable es que las personas que no sean elegidas lo resientan, y Geko podría dejar que las personas que no sean elegidas vengan. Abusa de ti mismo y luego deja que Kaneki-ken soporte la tortura física y mental. En ese momento, Kaneki-ken definitivamente no podrá enfrentarse a ninguno de ellos, y cualquiera de ellos definitivamente se atreverá a abusar de Kaneki-ken. Involuntariamente, Kaneki-ken sacudió la cabeza instintivamente, resistiéndose mucho. Si no eliges, los mataré a todos. Al ver la resistencia de Jin Muyan, Geko de repente se emocionó y amenazó. Pero Kaneki seguía indiferente y no habló, y Geko no se apresuró a actuar, pero volvió a decir: Kaneki, déjame decirlo de otra manera, ¿a cuál de ellos quieres salvar? Mientras hables, esa persona puede vivir. ¿Cómo puedes elegir? Mátame. Se negó Jin Muyan. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 984. Se acabó el juego. La joven pareja que cuidaba a Kaneki-ken ronroneó, como si quisieran decirle algo a Kaneki-ken. Como aquellos que se vieron obligados a unirse al árbol de bronce, conocían claramente la metamorfosis del Geko. Al ver que Kaneki-ken se negó a elegir al morir, Geko no pudo evitar sentirse un poco enojado. Sin embargo, Geko no tenía prisa por matar a Kaneki-ken. En cambio, sacudió la cabeza de Kaneki-ken y le preguntó: ¿hombre o mujer? Dilo. Mátame. No elegiré. Dijo Jin Muyan todavía con una actitud muy decidida, y ya estaba decidido a morir. Naturalmente, es imposible para Geko enviar a Kaneki-ken tan fácilmente. Después de todo, el propósito de Geko no es tan simple como matar a Kaneki-ken. Vi que el Geko soltó la cabeza de Kaneki-ken y luego caminé hacia la joven pareja, murmurando: mírame. Kaneki-kun. Después de decir eso, el Geko decidió agarrar la cabeza de la mujer y luego cargó con la mano. La mujer se levantó. Cuando el hombre vio que el Geko agarraba a su mujer, inmediatamente se emocionó más y sus gemidos se hicieron mucho más fuertes. Kaneki, ¿quieres que la mate? Jaja, ¿en serio? Continuó preguntándole Geko a Kaneki-ken, usando esto para aumentar la presión psicológica de Kaneki-ken. El hombre de repente se movió frente al Geko y luego golpeó su cabeza contra las piernas del Geko, como si quisiera que la mujer en las manos del Geko lo eligiera. La razón por la que el hombre actuó así fue porque sabía que Kaneki-ken no tomaría una decisión fácilmente. El Geko sintió que le tocaban los pies, así que bajó la cabeza para mirarse los pies, luego levantó los pies y pisó la cabeza del hombre, diciendo: ¿me estás pidiendo que deje ir a tu mujer? ¡Qué gesto tan amoroso! Ah. Pero es inútil que me lo digas, tienes que decírselo a Kaneki-kun. Después de eso, Geko pateó al hombre hasta los pies de Kaneki-kun, y el hombre inmediatamente miró a Kaneki-kun con ojos suplicantes, y luego su boca fue sellada. Un ronroneo. Kaneki-ken no quería tomar una decisión en primer lugar, porque Kaneki-ken no quería ser una persona culpable ni soportar el peso de la culpa. Pero a veces, no elegir puede escapar completamente de todo, porque no elegir es en realidad una elección. Los ojos de Kaneki-ken seguían cambiando entre hombres y mujeres. Bajo este tipo de sufrimiento y tortura, Kaneki-ken quiso tomar decisiones impulsivas varias veces, pero la garganta de Kaneki-ken parecía estar atascada. En general, no se puede emitir ningún sonido. ¿Todavía no estás dispuesto a tomar una decisión? Kaneki-kun. Entonces lo haré. Jajajaja. El último recordatorio de Geko volvió a sonar. Después de hablar, Geko se rió locamente y, al mismo tiempo, la fuerza de sus palmas siguió aumentando. De repente, la mujer sostenida en las manos del Geko era como un insecto porque sus manos y pies estaban inmovilizados. Su cuerpo continuó luchando y retorciéndose violentamente, y soltó un gemido asustado. El hombre inmediatamente volvió a mirar la situación, y su corazón de repente se apretó. Luego miró a Kaneki-ken con una mirada de determinación y mando, y luego dejó escapar dos poderosos gemidos. Parecía que le estaba diciendo a Kaneki-ken: elige. Yo. Kaneki-ken vio a la mujer en las manos de Geko luchando, y sus ojos estaban mirando al jefe, como si estuvieran a punto de ser observados. Al final, Kaneki-ken todavía no tomó ninguna decisión ni habló, y luego escuchó una explosión. Una escena horrible y sangrienta apareció en los ojos de Kaneki-ken, y la imagen de repente se congeló en esa escena. Parte de la sangre que salpicó incluso salpicó la cara de Kaneki-ken, haciendo temblar todo el cuerpo de Kaneki-ken. Capítulo 985. Cosechando las consecuencias. El Geko estaba más cerca de la mujer, por lo que la mayor parte de la sangre le salpicó la cara, el cuerpo y las manos.
El cuerpo de la mujer cayó directo al suelo y una gran cantidad de sangre brotó del lugar donde colapsó. Cuando el hombre escuchó el sonido y giró la cabeza para mirar, su expresión instantáneamente se volvió asustada, porque la escena era realmente difícil de describir con palabras. Kaneki Ken y el hombre quedaron atónitos y el tiempo pareció haberse detenido. La muerte de la mujer hizo que Kaneki Ken recordara inmediatamente la muerte de la señora Ryoko, y las dos escenas se entrelazaron de inmediato, cambiando de un lado a otro en la mente de Kaneki Ken. Kaneki Ken de repente se derrumbó y gritó. El sonido fue mucho más miserable que cuando fue abusado por el gecko. Jajajaja, de la risa salvaje de satisfacción del gecko también resonó, acompañada por los gritos de desesperación y colapso de Kaneki Ken, que parecían tan extraños. El hombre también se recuperó de su miedo, y su expresión asustada de repente se volvió enojada y feroz, con una fuerte intención asesina en sus ojos. Sin embargo, el hombre no miró al gecko, sino que miró a Kaneki Ken con ojos asesinos, porque creía en su corazón que fue Kaneki Ken quien mató a su mujer. Si Kaneki Ken había tomado una decisión en ese momento, entonces su mujer no moriría. Por supuesto, si Jin Muyan elige salvar a la mujer, entonces este hombre definitivamente morirá, pero este hombre no le teme a la muerte, por lo que está dispuesto a hacer esto en su corazón. Aunque el hombre no sentiría resentimiento hacia Kaneki Ken si hiciera esto, ¿qué pasa con la mujer que sobrevivió? ¿Culpará a Kaneki Ken? Incluso si no, creo que el propio Kaneki Ken será torturado por la culpa. El hombre que miró a Kaneki Ken emitió un gorgoteo bestial desde su garganta, como el sonido del motor de un automóvil arrancando, pero fue mucho más penetrante. No fue hasta que terminó de respirar que Kaneki Ken respiró profundamente y su respiración era extremadamente rápida y pesada. Pronto, Kaneki Ken notó los ojos del hombre mirándolo. Esa mirada hizo que Kaneki Ken no se atreviera a enfrentarlo. La razón principal para no atreverse a enfrentarlo no era que Kaneki Ken tuviera miedo, sino que la culpa en su corazón hacía que Kaneki Ken fuera incapaz para enfrentar al hombre frente a él. Después de un rato, la risa del gecko también se detuvo, y luego el gecko caminó hacia Kaneki Ken y luego pisó la cabeza del hombre. Kaneki, no esperaba que fueras tan despiadado. Es tan gratificante. Tuviste la oportunidad de salvarla. También te di una oportunidad. No puedes culparte por no tener la capacidad de elegir salvarla. Esta vez es tuyo. Despiadado, mataste a esta mujer. Le dijo Gecko a Jin Muyan de muy buen humor. Kaneki Ken no refutó, pero el hecho de que Gecko avivara las llamas hizo que la culpa de Kaneki Ken fuera aún más fuerte. Después de que Gecko terminó de hablar, de repente agarró la cabeza del hombre nuevamente con su mano ensangrentada. Al ver este movimiento, el corazón de Kaneki Ian se apretó, pensando que Gecko también quería matar a este hombre. El gecko de hecho planeó esto, pero no se apresuró a tomar medidas. En cambio, primero arrancó la cinta que sellaba la boca del hombre y luego le dijo: «Odias a este pequeño demonio frente a ti. Ton. ¿No quieres comértelo vivo? Déjame darte esta oportunidad». Capítulo 986. Escape no resolverá el problema. Bastardo, tienes que morir. Después de que el hombre pudo hablar, inmediatamente le rugió a Kaneki Ken de una manera extremadamente feroz. El hombre estaba tan emocionado que todo su rostro tembló y saliva salpicó todo el rostro de Kaneki Ken. Finalmente, el hombre se abalanzó sobre él, mordiendo y royendo a Kaneki Ken. Aunque la capacidad del cuerpo de Kaneki Ken para tolerar el dolor ha mejorado enormemente, y aunque Kaneki Ken no puede sentir mucho dolor después de ser comido, la tortura mental es realmente enorme. Pero justo después de que el hombre le dio algunos mordiscos a Kaneki Ken, el gecko de repente extendió la mano y agarró su cabeza, y mientras comía, usó la misma técnica para matar al hombre. Inmediatamente, Kaneki Ken fue rociado en la cara y la escena no se pudo describir con palabras. Este tipo de estimulación hundió directamente el espíritu de Kaneki Ken en un abismo sin fin. No sé cuánto duró este proceso, y luego la oscuridad infinita de repente se volvió blanca y Kaneki volvió a caer en su propio mundo espiritual. En el mundo espiritual, el cuerpo de Kaneki Ken temblaba constantemente, su boca temblaba de arriba a abajo y al mismo tiempo cantaba: «No es asunto mío. No es asunto mío. No es asunto mío. Levántate». Kamishiro estaba parado allí detrás del taburete donde estaba Kaneki Ken. Kamishiro rió, luego rodeó el cuello de Kaneki Ken con sus brazos, luego acercó su rostro a la oreja de Kaneki Ken y dijo suavemente: «Aún no has hecho ningún progreso. Kaneki». La acción de Kanda y Ryo inmediatamente hizo que Kaneki Ken se congelara nuevamente, y luego se quedó en silencio. «Kaneki, es todo por tu culpa que algo como esto sucedió. Ya sea la señora Ryoko, el señor Fueguchi o la pareja que mató Gecko, todos murieron por tu culpa». Mientras Rise hablaba, acarició el pecho de Kaneki Ken, pareciendo estar calmando a Kaneki Ken. Mientras decía eso, todo a su alrededor cambió y el recuerdo de Kaneki se mostró nuevamente. Era la escena en la que la señora Ryoko y el señor Fueguchi murieron.
Kaneki Ken fue testigo de los acontecimientos, por lo que estos acontecimientos quedaron firmemente plantados en su corazón. Kamishiro Rise luego extendió la mano para explorar la barbilla de Kaneki Ken y luego levantó la cabeza agachada, como si quisiera que Kaneki Ken viera estas escenas. Mire. Las muertes de la señora Lianfi y el señor Higuchi se debieron a su inacción y sus dudas. Lo mismo ocurre con la muerte a esta pareja. Si hubiera tomado una decisión en ese momento, uno de ellos habría sobrevivido. Si fueras mejor que si el Gecko todavía es poderoso, puedes salvarlos a ambos. Escape no puede resolver el problema. La primera vez fue la señora Ryoko, la segunda vez fue el señor Higuchi y la tercera vez. ¿Dónde está uno? ¿Es alguien más de Antique? ¿O es tu amigo jurado Nagata Ira? Dijo Kanda y Toshiro, todo a su alrededor estaba cambiando, y finalmente Nagata Ira se paró frente a Kaneki Ken. Kaneki Ken no pudo evitar gritar. Kaneki, me protegerás, ¿verdad? Nagako Hideyoshi en el mundo espiritual no pudo evitar preguntarle a Kaneki Ken. Kaneki Ken todavía no respondió de inmediato. En ese momento, Kaneki Ken vio al Gecko aparecer repentinamente detrás de Nagako Neira y luego aplastó la cabeza de Nagako Neira. De repente, Kaneki Ken se asustó y volvió a encogerse. Capítulo 987 Empujar hacia abajo. Después de eso, la escena cambió nuevamente y Kaneki Ken regresó al mar de flores blancas nuevamente, pero esta vez, era obvio que algunas de las rosas blancas se habían transformado en flores rojas y gan. ¿Dudas otra vez? Kaneki. La vacilación también puede matar a la gente. Pero no necesitas estar nervioso. Lo que acaba de pasar en realidad no sucedió. Que algunas cosas sucedan o no depende completamente de lo que hiciste en ese momento. Aquí. La voz de Kamishiro Rise sonó de nuevo, y esta vez Kamishiro Rise se puso en cuclillas frente a Kaneki Ken y luego sostuvo la cara de Kaneki Ken. Kaneki, ¿no tienes algo que quieras proteger? ¿Naciste para ser intimidado por otros? ¿No quieres matar al Gecko? Kamishiro Rise luego torturó a Kaneki 3 veces. Ante la tortura del alma de Kamishiro Rise, Kaneki lloró y respondió, tengo algo que quiero proteger. No quiero que me intimiden. Realmente quiero matar al Gecko. Pero no tengo la capacidad de protegerlo. Solo puedo ser intimidado, y aún más no puedo matar al Gecko, soy solo una persona común y corriente. En ese momento, Kamishiro Ryo de repente besó a Kaneki Ken en el mundo espiritual. Después de un beso, Kanda Ryo dijo, ¿me vas a aceptar? Y en el mundo espiritual. Durante el beso entre Kaneki Ken y Kamida y Rise, se produjeron una gran cantidad de cambios en las rosas blancas en el mar de flores, y de repente más flores rojas de Igan ocuparon el lugar. Mar de flores en el mundo espiritual de Kaneki Ken. Kaneki Ken miró a Kamishiro Rise, preguntándose si estaba excitado por el beso de Kamishiro Rise. Kaneki Ken de repente se liberó de la cadena de hierro que ataba sus manos, y luego arrojó a Kanda y Rise hacia abajo y la presionó debajo. De repente, las rosas blancas alrededor de Kaneki Ken también cambiaron, y luego Kaneki Ken mordió el hermoso cuello de Kanda y Rise. Kamishiro Roshi también cerró los ojos y aceptó todo sin resistirse. En el mundo espiritual, Kaneki Ken aceptó completamente a Kamishiro Rise y saqueó con avidez la maravillosa calidez de Kamishiro Rise. Este proceso convirtió el mar de flores espirituales blancas de Kaneki Ken en rojo sangre. Por la noche, sede del CCG. Un gran número de investigadores y miembros del equipo de seguridad del gobierno Z ya estaban ordenados en equipos y comenzaron a subir a los vehículos de transporte blindados. Todos los combatientes vestían uniformes de combate uniformes, a diferencia de la ropa de civil, los uniformes de combate estaban equipados con armaduras exteriores protectoras como petos, rodilleras, hombreras, armaduras para piernas y brazos. Kotaro Amon y Yuki Shinohara también visten los mismos uniformes de combate. Yuki Shinohara está a cargo de un equipo. En este equipo están Kotaro Amon, Kade Sato y Hizo Suzuya. A excepción de Amon Kotaro y Suzuya Hizo, quienes no tenían una caja de cocinero, todos los demás tenían una en sus manos. La razón por la que Amon Kotaro no lo tiene es porque Kaneki Ken dañó su Koukin, y el cuartel general no lo ha equipado para Amon Kotaro hasta ahora. Aunque Sato Kaede se encuentra en esta situación, su nuevo Koukin ya ha sido enviado por el cuartel general. Sin embargo, debido a limitaciones de tiempo, el Ko que Kaede Sato tiene actualmente es un producto de la etapa experimental, es decir, un producto semi-acabado, y no es muy estable. La razón por la que Suzuya Hizo no tiene a Koke es porque el propio Suzuya Hizo no tiene un buen trabajo, por lo que, naturalmente, no existe. Capítulo 988 corre al área 11. Yuki Shinohara sostenía 2 cajas de cocinero en ese momento, y luego vio a Yuki Shinohara caminando hacia Kotaro Amen y luego entregándole una de las cajas de cocinero a Kotaro Amen. Amen, tómalo. Yuki Shinohara le entregó la caja del cocinero a Kotaro Amen muy en serio. Esto es. Kotaro Amen tomó la caja del cocinero, sin entender muy bien a qué se refería Shinohara Yuki. Esta es la reliquia que Mato te dejó. Me dijo antes de morir que si muere, te dará este Koukin. Esto es lo último que puede hacer por ti. Respondió Yuki Shinohara.
Al escuchar esto, Kotaro Amon de repente se sintió triste y sus ojos no pudieron evitar estallar en lágrimas. Al mismo tiempo, no pudo evitar murmurar: Mato-senpai. Shino Arayuki le dio unas palmaditas en el hombro a Kotaro Amon, y luego él ordenó a todos: suban al auto. En ese momento, Suzuya Hizo de repente detuvo a todos. Esperen. Todos no pudieron evitar mirar a Suzuya Hizo, y Shino Arayuki también le preguntó: Hizo, ¿qué haces? ¿Quieres hacer? ¿Dónde está mi coupon? Suzuya Hizo extendió su mano y le preguntó expectante a Shino Arayuki. No. Respondió Shino Arayuki directamente. ¿Por qué él lo tiene y yo no? Suzuya Hizo de repente se puso un poco infeliz. Sube al auto. Shino Arayuki no quiso dar más explicaciones y ordenó a todos que subieran al auto nuevamente. Después de eso, todos ignoraron a Suzuya Shizao y subieron al auto de manera ordenada. Al ver esto, Suzuya Hizo solo pudo entrar primero en el vehículo de transporte blindado. Después de que todos subieron al vehículo, se cerró la escotilla del vehículo blindado. El vehículo arrancó rápidamente y siguió el flujo de grandes tropas y se alejó de la sede del CCG. A juzgar por los movimientos del CCG, estos convoyes obviamente se dirigen al área 11 para rodear el árbol de bronce. Cafetería antigua en el distrito 20. En la cafetería antigua, todo el personal de antigüedades está listo para correr hacia la fortaleza del árbol de bronce en el distrito 11 antes del CCG. Todos vestían ropa informal, y Baiyu también era raro en usar la ropa antigua que se usaba en el mundo de Demon Slayer con un poco de estilo caballeroso. Aunque el atuendo de Baiyu era un atuendo muy común en el mundo de Demon Slayer, en el mundo altamente modernizado de Ghoul, parece muy anticuado. Cuando Baiyu apareció con este atuendo, todos en Antique no pudieron evitar sorprenderse un poco, pero nadie dijo nada. Después de todo, no era trabajo, por lo que no había ningún requisito de vestimenta, siempre y cuando no se expusiera. Sin embargo, el atuendo de Baiyu realmente se destacará entre la multitud, y no sé qué piensa Baiyu. También fue la primera vez que Inami vio a Baiyu vestida así, y no pudo evitar sentir que Baiyu parecía tener más temperamento como este. Baiyu, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con esta ropa? Cámbiala rápidamente. Kirishima Touka no pudo soportarlo y le pidió a Baiyu que se cambiara de ropa. Si no quieres cambiarte, simplemente usa esto. Respondió Baiyu con una actitud muy firme. Quizás solo este atuendo pueda permitirle a Baiyu encontrar algo de consuelo que Kirishima Touka no puede brindar. Al ver que la actitud de Baiyu era muy decidida, Kirishima Touka ya no la obligaba. Si fuera por trabajo, Kirishima Touka nunca dejaría que Baiyu lo usara así. En ese momento, Sifan Lianxi abrió la puerta de la tienda de antigüedades y dijo a todos: es hora de actuar. Capítulo 989. Los miembros principales del árbol de bronce. 11. En el techo del edificio comercial ocupado por Bronce 3, los miembros principales de Bronce 3 se reunieron aquí. Entre las personas presentes estaba Kirishima Oto, lo que demostraba que Kirishima Oto todavía tenía un cierto estatus en Bronce 3. A excepción de Kirishima Oto y la transexual Nico, los demás eran caras desconocidas. En cuanto a si había un líder entre ellos, era realmente difícil saberlo porque todos estaban de pie con mucha indiferencia. Entre estas personas, el más llamativo es, naturalmente, un hombre alto con bata blanca. Parece ser el más alto de todos. Este hombre alto vestido de blanco lleva una máscara roja que le cubre media cara y tiene el pelo corto y blanco. Parece ser un personaje frío y despiadado. El otro es un hombre que viste una túnica color burdeos. También es bastante alto, solo un poco más bajo que el de la bata blanca. Su cabello es muy largo, con una trenza larga y delgada atada en la espalda, lo que lo hace parecer un poco como un ministro de la dinastía Qin. Lleva una máscara blanca que cubre toda la cara, con solo un enorme patrón de boca que muestra dientes impresos en el área de la boca. Luego había un niño sentado en el borde del edificio, balanceando las piernas constantemente. Tenía unos 14 o 15 años. Llevaba un vestido largo con capucha y dos mangas arrancadas. A causa del sombrero, parecía bastante oscuro. Se siente un poco como Caperucita Roja. Pero lo extraño es que este niño está envuelto en vendas y sin zapatos. Es como una momia y no se le puede ver en absoluto. Pero a juzgar por la falda que llevaba, no era de extrañar que probablemente fuera una niña. Había otras dos personas que vestían túnicas con capucha de color azul violeta, una bata blanca corta y un hombre de cabello blanco. Los dos estaban uno al lado del otro, excepto por los patrones ligeramente diferentes en las máscaras, no había ninguna diferencia. En cuanto a por qué Gecko no apareció aquí, probablemente fue porque su mente todavía estaba en Kaneki-ken, así que no apareció. Tatara, el CCG se está moviendo más rápido de lo esperado. En ese momento, Caperucita Roja, que estaba envuelta en vendas, no pudo evitar mirar las luces intermitentes de la policía en la carretera y dijo: El hombre de pelo blanco con bata blanca no pudo evitar tararear. El hermano Botella está a cargo del edificio principal.
Entonces el hombre de cabello blanco con bata blanca, a quien Caperucita Roja llamaba Tatara, no pudo evitar ordenar a los hermanos Botella que estaban muy juntos. Los dos vistiendo túnicas azules y moradas. Sí. Respondieron los dos hermanos Botella de inmediato. Outo está a cargo del edificio auxiliar. Ordenó Tatara a Kirishima Outo. Sí. Respondió Kirishima Ozu. El resto depende de ti. Noro. Dijo Tatara esta vez, mirando al hombre de trenzas largas y boca grande. Al darles órdenes a los hermanos Botella y a Kirishima Ou, Tatara ni siquiera los miró. Solo Noro y Tatara lo miraron. Vamos. Ganzi. Entonces Tatara se fue. Entonces Caperucita Roja se levantó inmediatamente y lo siguió. En cuanto a la transexual Nico, Tatara no le prestó atención y no sabía si tenía algo más entre manos. Pronto los hermanos Ping y el llamado Hielu también abandonaron el techo del edificio. Pronto, Kirishima Outo y la transexual Nico quedaron en el techo. Nico estaba sosteniendo un pequeño espejo y arreglando su maquillaje. Sin embargo, lo que llevaba esta vez no era el uniforme de media sol de la última vez, sino que se puso pantalones de cuero. Y chaquetas de cuero. Oye, ¿dónde está el gecko? Le preguntó Kirishima Ozu a Nico con crueldad. Nico terminó de maquillarse, guardó el espejo y respondió en tono indiferente. ¿Quién sabe? Después de decir eso, Nicole también se alejó. Capítulo 990. La guerra comenzó. El convoy del CCG no tardó mucho en rodear y bloquear el edificio comercial. Justo cuando el personal de preparación para el combate del vehículo blindado salía del vehículo, se disparó una bengala en el cielo. Luego, una gran cantidad de miembros del árbol de bronce que estaban tendiendo una emboscada a las ventanas del edificio comercial emergieron de las ventanas. Al mismo tiempo, cada uno de ellos sostenía armas térmicas automáticas en sus manos. Luego sonaron una serie de disparos, rompiendo por completo la calma. Atmósfera. La luz del fuego brilló en la ventana y se dispararon una gran cantidad de balas contra el personal de preparación de combate que salía del vehículo blindado, derribándolos inmediatamente. Después de que otros reaccionaron, se escondieron detrás del auto y gritaron en voz alta. ¡Hay una emboscada! ¡Hay una emboscada! Las armas térmicas automáticas en manos de los miembros del árbol de bronce fueron naturalmente confiscadas de la rama del CCG. Después de todo, el Área 11 ha estado completamente ocupado por árboles de bronce, de lo contrario el CCG no tendría una reacción tan grande. Si quieres hablar sobre por qué Ghoul usaría armas térmicas automáticas para lidiar con CCG, es naturalmente porque son fáciles de usar. Aunque los Ghouls tienen bastardos, no todos los Ghoul bastardos son bastardos, por lo que estas armas térmicas automáticas se han convertido en una herramienta más útil, que puede contener y consumir CCG. Aquellos que aún no habían salido del auto se escondieron temporalmente en el auto, pero la potencia de fuego del enemigo aún no mostraba intención de detenerse. Aunque el vehículo blindado es muy fuerte, una potencia de fuego tan grande se inclinó repentinamente y el vidrio del vehículo todavía estaba cubierto con densas telarañas. Por supuesto, el vidrio no debe haber sido penetrado después de todo, es un vidrio a prueba de balas. Las densas telarañas en el vidrio afectan mucho tu visión y no puedes ver la situación que tienes delante en absoluto. Cuando el personal en la cabina vio esta situación, inmediatamente sacaron sus escudos protectores y los colocaron detrás del vidrio del auto para mejorar la protección. Aunque el cristal del coche en sí es a prueba de balas, todavía tiene sus límites. Se estima que una potencia de fuego tan poderosa no durará mucho y el cristal a prueba de balas será como un trozo de papel de seda. El fuego duró medio minuto o menos y luego se detuvo, aparentemente porque se acabaron las balas. Supere el escudo protector. Rápido. 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 Ordenó de inmediato Marutesai en el coche de mando. Luego, todos quitaron el escudo protector que era casi tan alto como una persona del vehículo blindado, luego lo empujaron hacia afuera con el escudo protector y formaron una pared protectora frente al vehículo blindado. Tan pronto como se erigió el muro protector, la segunda ronda de potencia de fuego de los miembros del árbol de bronce volvió a brotar, y parecía que habían terminado de cambiar sus balas. Pero esta vez, debido al muro protector, el CCG estaba mejor protegido. Llévate a los heridos que no están muertos y el personal médico estará en su lugar. Los demás contraatacarán inmediatamente con fuego. Entonces Marutesai volvió a ordenar inmediatamente. Estos combatientes de primera línea también siguieron inmediatamente las instrucciones de Marutesai y arrastraron a sus compañeros que recibieron disparos pero aún respiraban y estaban vivos a la parte trasera del vehículo blindado. Kotaro Armen también estaba al frente en ese momento, sosteniendo una metralleta en la mano, apuntando a la ventana del edificio comercial y disparando a través del orificio del cañón del escudo. Lo mismo ocurre con Shino Arayuki. Aunque es un investigador especial, todavía está hecho de carne y hueso y es imposible forzar un avance bajo la lluvia de balas. Porque tan pronto como aparezca esta situación, será destrozada. Incluso Arima Takahiro no se atrevería a aparecer sin ninguna protección.
Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 991. Cambio de posición. En el momento en que comenzó la batalla, Gecko ya había encontrado a Kaneki Ken nuevamente. Ha pasado un día desde que el Gecko mató a la inocente pareja. Kaneki Ken todavía estaba sentado en el taburete con la cabeza gacha, pero la única diferencia con respecto a antes era que el cabello de Kaneki Ken se volvió blanco, aparentemente en un día. Es concebible que el espíritu de Kaneki Ken haya sido muy torturado. Kaneki. El tiempo feliz se acabó. Bai está atacando aquí. Es mi trabajo pelear con ellos. Ya no puedo divertirme contigo. Gecko se acercó a Kaneki Ken, como si estuviera planeando despedirse de Kaneki Ken, pero en realidad Gecko había venido para enviar a Kaneki a su camino y comerse vivo a Kaneki Ken. Mientras no obstaculicen la existencia del árbol de bronce, serán erradicados. Los seres humanos, por supuesto, no deben ser mencionados, y Ghouls no son una excepción. Mientras Ghouls se opongan al concepto de jajaja tilde como dijo. Después de esto, el Gecko se rió salvajemente de nuevo, como si quisiera dejar salir a Jin Muyan antes de que Kaneki Ken se lo comiera. Kaneki Ken lo ignoró y aún así bajó la cabeza, preguntándose si todavía estaba dormido. Kaneki. Déjame comerte ahora y completar tu misión final. Gecko levantó la cara, abrió mucho los ojos y parecía loco. Jeje tilde Kaneki Ken no pudo evitar burlarse. No sabía si era porque no había hablado por mucho tiempo, o por alguna otra razón. Esta burla era extremadamente aguda y nítida, como una campana, muy parecido al desprecio de una mujer. Esta risa de repente hizo que el Gecko encogiera la cara hacia atrás, y luego todo su corazón no pudo evitar tensarse y su cara no pudo evitar temblar. Inmediatamente, los ojos del Gecko vieron a Kaneki Ken sentado en el taburete repentinamente transformado en Kamishiro Ryo. Por supuesto, esto fue solo una alucinación causada por el miedo del Gecko. Entonces Kaneki Ken levantó la cabeza y dijo, «Eres un hombre tan aburrido». Y las palabras que dijo Kaneki Ken fueron exactamente las que Kamishiro Ryo había dicho antes para ridiculizar a Gecko. Gecko sacudió la cabeza violentamente y luego vio que la persona sentada en el taburete no era Kamishiro Ryo, sino Kaneki Ken. Jajaja. Es realmente desagradable. Kaneki. Después de decir eso, las escamas de Gecko se soltaron repentinamente de la parte baja de la espalda y apuñalaron hacia la posición de Kaneki Ken. En ese momento, la figura de Kaneki Ken también se movió violentamente al escuchar el sonido de la cadena rompiéndose. La figura de Kaneki Ken ya había desaparecido de su posición. El Ezi del Gecko saltó en el aire, luego apuñaló el taburete y continuó hundiéndose en el suelo. El cambio repentino sorprendió a Gecko. Nunca pensó que Kaneki Ken aún pudiera resistir. Kaneki Ken, quien torció sus brazos a la fuerza para liberarse de la cadena de hierro, se dio la vuelta en el aire, sobre la espalda del Gecko, y luego usó la cadena de hierro liberada para estrangular el cuello del Gecko, como si tuviera la intención de estrangularlo hasta la muerte. Tú eres el que merece morir. Kaneki Ken pisó la espalda del Gecko y le murmuró al oído. En ese momento, el tono de Kaneki Ken cambió mucho, volviéndose extremadamente frío e indiferente. La respuesta de Kaneki Ken enfureció mucho a Gecko y rechinó los dientes. Sintiendo la asfixia de ser estrangulado por la cadena de hierro, el Gecko instintivamente tiró de la cadena frente a su cuello con ambas manos. Al final, bajo la competencia de fuerza, el Gecko arrancó por la fuerza la cadena de hierro primero. Cuando Kaneki Ken vio que el Gecko arrancaba la cadena, inmediatamente pisó la espalda del Gecko y saltó. Capítulo 992 Actuando solo. Además de Fan Gongsan y Nami, el resto de las antigüedades y Tsukiyamashi ya se habían colado en el interior del árbol de bronce. En el momento en que sonaron los disparos, Baiyu se quitó la túnica de la organización del árbol de bronce, luego se puso una máscara de zorro y le dijo a Sifan Lianxi. Tío Sifan, no te seguiré más, tengo cosas importantes que hacer. Hazlo. ¿Qué? Sifan Lianxi miró a Baiyu confundido. Limpia el árbol de bronce. Baiyu no ocultó nada y dijo directamente. Al escuchar esto, Sifan Renshi inmediatamente sintió que Baiyu estaba jugando, por lo que gritó enojado. Tonterías. Kirishima Touka no esperaba que Baiyu dijera tal cosa, miró a Baiyu perdido y luego tiró. Baiyu le dijo. Baiyu, estás loco. Estamos aquí para rescatar a Jinmu esta vez. Incluso si eres medio heredero, el árbol de bronce no puede ser destruido solo por ti. Revelaron las palabras de Kirishima Touka. Los demás. Todos miraron a Baiyu con expresiones horrorizadas. Aunque Sifan Lianxi había sacado a Baiyu muchas veces y tenía cierto juicio sobre la fuerza de Baiyu, nunca pensó que Baiyu sería una semi-reliquia.
Debes saber que, aunque Sifan Lianxi está clasificado como nivel SS por CCG, Sifan Lianxi no es una gran persona, ni medio gran persona. Porque la condición para convertirse en es que debes tener múltiples EVA, por lo que solo compartiendo juntos puedes obtener múltiples EVA, y los Lianxi de las 4 direcciones nunca han estado juntos. Si Baiyu es realmente la mitad de él, significa que Baiyu lo ha experimentado juntos. Después de todo, Sifan Lianxi no conocía la existencia del sistema, por lo que solo podía atribuirlos a Gong Luo. Ni Shio ni Shiki no esperaba que Baiyu, que tenía aproximadamente la misma edad que él, fuera en realidad un medio heredero. Esta comparación y la enorme brecha lo horrorizaron mucho. Tsukiyama Shi no esperaba que Baiyu fuera un personaje despiadado escondido en la antigüedad. No es de extrañar que lo atacara tan pronto como se conocieron. Baiyu no dijo mucho, pero dijo: te ayudaré a intentar atraer la atención de CCG y Bronce 3, y actuaremos por separado. Entonces iré contigo. Dijo Kirishima Touka de inmediato. No, es demasiado peligroso para ti seguirme. Se negó Baiyu de inmediato. Ton Xianchan, sé que viniste al distrito 11. Además de rescatar a Kaneki, también quieres ver a tu hermano, ¿verdad? Kaneki Ken fue capturado por el árbol de bronce y tú también resultaste herido en ese momento. La herida fue causada por Yue. Sí, cuando te pregunté quién estaba herido, te negaste a decir, obviamente estabas protegiendo a tu hermano Odu, ¿verdad? Baiyu le preguntó a Kirishima Touka. La razón por la que Baiyu sabía que la herida de Kirishima Touka fue causada por Yue fue porque había visto la herida de Kirishima Touka en privado. Baiyu ya lo había adivinado en ese momento, porque Fan Kung Gongxian le había dicho a Baiyu antes que la herida de Kirishima Touka fue causada por Yue. Shima Dongxian tiene un hermano menor en bronce 3. No te preocupes, si me encuentro con Shudu, no lo lastimaré. Definitivamente lo traeré de regreso para verte. Agregó Baiyu. La razón por la que Baiyu eligió este tema fue en realidad para poder actuar solo. Después de todo, Baiyu tenía que limpiar y la escena definitivamente sería caótica, por lo que Baiyu no quería que Kirishima Touka lo siguiera. Después de decir eso, Baiyu le quitó la mano a Kirishima Touka, luego miró a Renshi en todas direcciones y finalmente se alejó. Sifan Lianxi no lo persiguió, pero dejó ir a Baiyu. Capítulo 993 Cocina experimental. Por otra parte, CCG se encuentra todavía en una posición relativamente pasiva. Sato Kaede se sintió un poco agraviado, y luego abrió su caja de cocinero. La caja de cocinero que Sato Kaede usó esta vez ya no era la caja de cocinero defensiva del escudo anterior, sino una caja de cocinero en forma de arco. Todo el arco tiene 1 metro de largo, lo que resulta bastante grande en la mano. Lo más especial es que este arco no tiene cuerdas y parece un arco del que no se puede tirar. Vi a Kaede Sato extender la mano y limpiar ligeramente la afilada pared de la proa, y luego se abrió un pequeño corte de sangre en la palma de Sato Kaede, y la sangre inmediatamente fluyó hacia el Kokin. Luego, las paredes de proa de ambos lados se dispusieron una al lado de la otra como pegatinas reflectantes, y los cristales rectangulares incrustados en las paredes de proa emitieron luz roja como bombillas encendidas. Las largas luces rojas en el cuerpo de la proa parecen ser como luces de visualización de energía, que muestran la energía restante. Luego, una cuerda de flecha translúcida similar al tejido de un tendón apareció al final de la pared del arco, y luego la cuerda de la flecha también brilló en rojo. Sato Kaede inmediatamente tiró de la cuerda de la flecha con su mano, y la cuerda de la flecha estaba realmente doblada. Mientras Sato Kaede tiraba, apareció gradualmente una flecha roja. Sato Kaede inmediatamente apuntó a un árbol de bronce en la ventana, y luego, cuando Sato Kaede aflojó la apretada cuerda de la flecha de luz se convirtió en un rayo de luz y salió disparada, la velocidad no mucho más lenta que la bala. Cuando se disparó la flecha de luz, de repente se convirtió en una entidad cristalizada. A juzgar por el método de uso de Sato Kaede, parece que el uso de este Kokin debe activarse con sangre. Hay que decir que Kaede Sato es muy buena disparando armas. La primera flecha golpeó la cabeza de un miembro de bronce 3 directamente afuera de la ventana. El miembro de bronce 3 que recibió el disparo se congeló y cayó hacia atrás. Sin embargo, la muerte de un solo miembro del árbol de bronce no tendría un gran impacto en la situación de la batalla. Kotaro Armen miró el Kokshin recién equipado de Kaede Sato y no pudo evitar mirar la caja del Kokshin que colocó a su lado. El kukine que Mato le dio a Kotaro Armen era un kukine muy tradicional usado en combate cuerpo a cuerpo. Kotaro Armen vio a Mato mostrárselo, por lo que su kukine no era adecuado para su uso en la situación actual. Sato Kaede está usando una versión experimental en la etapa de desarrollo, por lo que tiene la capacidad de atacar desde la distancia. En medio de los intensos disparos, se escuchó un repentino sonido de balas de francotirador antimaterial saliendo de la recámara. Las armas de francotirador, especialmente las armas de francotirador antiequipo, no son tan poderosas como las armas de fuego. Además, sin silenciador, el sonido de un arma de francotirador es muy aterrador y fácil de distinguir.
De repente, algo sucedió a unos metros de Amen Kotaro. Un escudo protector frente a una persona fue directamente aplastado. La persona que se escondía detrás del escudo protector sufrió una penetración directa en su corazón y cayó al suelo, la sangre tiñó a los dos que lo rodeaban. 3 metros cuadrados de tierra roja en unos segundos. Hay francotiradores. Hay francotiradores. Todos, tengan cuidado. Todos, tengan cuidado. De repente, un rugido recordatorio sonó por todas partes. Sato. Mata rápidamente al francotirador de arriba. Ordenó inmediatamente Shino Arayuki a Sato Kaede. Sí. Sato Kaede no dudó en absoluto, luego se retiró detrás del vehículo blindado y luego eligió una mejor posición para el ataque de contrafrancotirador. Kade Sato naturalmente usó el Koukin en su mano para un ataque de contrafrancotirador. Kade Sato se puso una lente de un solo ojo, luego cerró el otro ojo y comenzó a buscar el objetivo. Capítulo 994 El duelo de francotiradores de Sato Kaede. Sato Kaede, quien recibió capacitación profesional y siempre tuvo un excelente desempeño académico, rápidamente encontró una ventana de la esquina y encontró la posición del francotirador. El francotirador no se dio cuenta. Inmediatamente, Sato Kaede tensó completamente el arco y luego presionó un botón en el mango del arco. Cuando se presiona el botón, la larga luz roja como una lámpara en el arco de repente se enciende aún más, y luego todo el arco emite una luz roja deslumbrante. Lo más deslumbrante es la flecha de luz. Deslumbrante que se volvió de un blanco deslumbrante, y luego se apagó una barra de luz. Luego, la mano de Sato Kaede aflojó la cuerda de la flecha y la flecha de luz se convirtió en un rayo de luz y salió disparada. La velocidad de la flecha de luz esta vez fue incluso más rápida que antes y se desvaneció como un rayo. El miembro de bronce que usó el francotirador, debido a que era un roll de Kae, fue envuelto firmemente por Kae, dejando solo el hocico y la lente afuera. Es por eso que Kaede Sato presionó el botón de fortalecimiento para fortalecer el poder de la flecha antes de soltar la cuerda esta vez. Si no se fortalece, es poco probable que penetre en Ezi. Sin embargo, aunque la clave de fortalecimiento es fácil de usar, lleva un poco de tiempo, lo que a veces resulta muy fatal. Además, los procesos de tensar el arco, apuntar y disparar ponen a prueba el cerebro y el cuerpo del usuario. Si el usuario no es lo suficientemente bueno, simplemente no podrá realizar este tipo de cocina. Sato Kaede tiene derecho a usar esta arma experimental porque Sato Kaede tiene buen cerebro, talento para disparar y un historial distinguido. La flecha reforzada penetró directamente la armadura del francotirador del árbol de bronce y luego penetró en su cabeza. Después de que se disparó la flecha, Sato Kaede inmediatamente se replegó detrás del vehículo blindado. Efectivamente, otros francotiradores ya habían disparado contra la posición de Sato Kaede. Después de que la bala alcanzó la gruesa armadura, la cabeza de la bala quedó incrustada en ella. Afortunadamente, Sato Kaede estaba escondido detrás del vehículo blindado. Si Sato Kaede estuviera escondido en el escudo protector, probablemente habría muerto en ese momento. Y esta vez, Sato Kaede también sabía que era probable que el francotirador del lado opuesto lo atacara, por lo que no mostró su rostro apresuradamente. Porque no importa si el oponente te está apuntando, en este caso, al menos las otras personas al frente no serán atacadas. Sato Kaede ajustó su respiración, todavía sin mostrar la cabeza ni cambiar de posición rápidamente, pero esperando la reacción de la otra parte. Después de unos 10 segundos, cuando la otra parte vio que Sato Kaede no salía, perdió los estribos y apretó el gatillo en el escondite de Sato Kaede. Cada disparo estaba dirigido a la misma posición, para penetrar la armadura y golpear a Sato Kaede que se escondía detrás. 2 explosiones consecutivas y penetrantes se destacaron entre los densos disparos, lo que le permitió a Sato Kaede saber la cantidad de personas que había al otro lado. «¿Hay 3 más?», murmuró Sato Kaede, luego pasó al otro lado. Debido a que sintió la leve vibración del vehículo blindado después de acercarse a él, Sato Kaede supo la intención de la otra parte. Luego penetraron 3 explosiones más, y luego una bala atravesó la armadura del hombro de Sato Kaede, luego golpeó el suelo y rebotó. Si Sato Kaede no hubiera cambiado de posición en este momento, esta bala habría alcanzado la parte superior de su cuerpo. No es sorprendente que Kaede Sato inmediatamente aprovechara el extremadamente corto tiempo de recarga del oponente y luego se diera vuelta y se colocara detrás de otro vehículo blindado. Capítulo 995 Cambios. Amén, la ubicación aproximada de la otra parte. Debido a que Sato Kaede no se atrevió a asomar la cabeza, tuvo que gritar pidiendo ayuda a Kiamon Kotaro. Después de escuchar esto, Kotaro Amen inmediatamente comenzó a buscarlo, pero debido a la distancia, a Kotaro Amen le resultó difícil encontrar dónde estaba el francotirador a simple vista, y no pudo encontrarlo después de buscar durante mucho tiempo. Entonces, Kotaro Amen inmediatamente recordó la ubicación aproximada del disparo anterior y luego dijo: «La ubicación aproximada es en la ventana de la esquina del 8º piso». Al escuchar esto, Sato Kaede también estaba listo para disparar a ciegas.
Y cuando Sato Kaede estaba esperando a que la otra parte disparara de nuevo, descubrió que la otra parte aún no había disparado, lo que hizo que Sato Kaede pensara que la otra parte lo estaba esperando de nuevo. Para ser cauteloso, a Sato Kaede no le quedó más remedio que seguir esperando para analizar la situación. Con el paso del tiempo, Kotaro Amon, que estaba al frente, pronto descubrió que la potencia de fuego del oponente parecía haberse debilitado. ¿Podría ser que se había quedado sin balas? ¿O planeas retirarte? Sato Kaede pronto se dio cuenta de que el sonido de los disparos no parecía tan fuerte como antes y se sintió extraño en su corazón, por lo que le preguntó a Amen Kotaro. «Amen, ¿qué está pasando?» Shino Arayuki también sintió esta situación. A medida que pasaba el tiempo, la luz del fuego en la ventana obviamente se redujo a la mitad y los disparos también fueron mucho más silenciosos. Entonces, Shino Arayuki vio a los miembros del árbol de bronce disparando repentinamente hacia el edificio. Parecía que algo había sucedido en el edificio. Pronto, el personal del CCG también dejó de disparar, y el sonido de los disparos de repente se volvió mucho más silencioso. Esta vez, solo se escucharon los sonidos de los disparos de los miembros del árbol de bronce hacia el edificio, así como los débiles gritos provenientes del edificio. Y el sonido metálico de las balas rebotadas. En ese momento, Suzuya Hizo sacó una motocicleta de la nada. Después de que terminó el tiroteo, condujo la motocicleta hacia el edificio comercial y luego realizó una motocicleta voladora frente al CCG. Después de muchas acrobacias, Suzuya finalmente subió al edificio. Con la ayuda de una motocicleta. La persona que causó este accidente fue naturalmente Baiyu quien intervino. Después de separarse de Kirishima Touka, Baiyu corrió siguiendo el sonido de los disparos. Después de escuchar el sonido del rifle de francotirador antiequipo, Baiyu tomó la iniciativa y fue a buscar al francotirador. Es por eso que Sato Kaede de repente no podía esperar a que el francotirador volviera de disparar. Después de eso, Baiyu bajó hasta el tercer piso y limpió a los miembros del árbol de bronce que dispararon armas en el tercer piso. Debido a que hay tantos miembros en el tercer piso, Baiyu naturalmente necesitará algo de tiempo. Después de que Suzuya Hizo entró al edificio, rodó en el lugar, luego sacó la metralleta de su cintura y ejecutó a los miembros del árbol de bronce que le dieron la espalda porque estaban disparando a Baiyu. El sonido de los disparos, acompañado por la risa de Suzuya Hizo, resonó en el edificio. Con la ayuda de Suzuya Hizo, todos los miembros del árbol de bronce en el tercer piso fueron retirados. Los disparos y los gritos cesaron de repente. Otros afuera, ante la situación de detenerse, no se apresuraron a tomar ninguna medida. Después de todo, CCG no tiene ninguna información sobre lo que sucedió en el interior. Shizuo. Shizuo. ¿Qué está pasando adentro? Yuki Shinohara usó un auricular para contactar a Suzuya Hizo, quien fue el primero en entrar al edificio. Suzuya Hizo, que estaba en el edificio, arrojó el arma que tenía en la mano al suelo, luego sacó su cuchillo mariposa y dijo, parece haber un tipo poderoso. Usando una máscara de zorro. Excepto Shinohara Yuki, todos pueden oírlo. Cuando Kotaro Armen escuchó esto, toda su expresión cambió. Capítulo 996 Sin miedo. El gecko que quitó la cadena, con el pecho agitado y respirando con dificultad, parecía como si realmente lo hubieran estrangulado en ese momento. Kaneki-ken, que estaba quieto, se limpió la sangre de la comisura de la boca con la palma y luego dijo con gran disgusto, tu carne sabe terrible. Al escuchar esto, Gecko gradualmente sintió el frío en su cuello y Gecko pudo. No pude evitar extender la mano. Después de tocar su cuello, Gecko descubrió que Kaneki-ken le había arrancado un trozo de carne del cuello. Chico. ¿De verdad te comiste mi carne? Dijo el Gecko muy sorprendido. Aunque estaba sorprendido, no se podía decir que tuviera miedo, pero no esperaba que Kaneki-ken realmente comenzara a contraatacar. El gecko extremadamente enojado, con dos escamas en la parte baja de su espalda como pitones gigantes, se abalanzó hacia Kaneki-ken. La velocidad era extremadamente rápida. Si fuera Kaneki-ken antes, definitivamente no sería capaz de reaccionar. Pero ahora Kaneki-ken ya no se resiste a su identidad y ha aceptado completamente el hecho de que es un Ghoul. Al mismo tiempo, ha aceptado la fusión íntima de las células de Kanda y Ryo y las suyas. Se puede decir que Kaneki-ken ahora lo es. El propio Kanda y Ryo, pero no es completamente Kamida y Rise, porque Kaneki-ken todavía tiene sus propios pensamientos. Por lo tanto, es imposible que Kaneki-ken solo derrote al gecko, pero con la ayuda del 100% de Kamida y Roshi, la situación es diferente. Kaneki-ken también era extremadamente rápido. Era como un mono, atravesando el espacio entre las dos escamas, y luego las dos escamas del gecko perforaron el piso de concreto. Entonces Kaneki-ken agarró las escamas del gecko con la palma y giró todo su cuerpo sobre las escamas del gecko. Entonces Kaneki-ken comenzó a correr sobre las escamas del gecko, dirigiéndose directamente hacia el gecko. Cuando estaba a 2 metros del gecko, Kaneki-ken de repente saltó, luego se dio la vuelta y pateó la cabeza del gecko con fuerza, como si fuera a volarle la cabeza en pedazos.
Todo el proceso parecía complicado, pero en casi un abrir y cerrar de ojos, la pierna de Kaneki Ken se había volteado. Gekko no es un aprovechado. Después de todo, la calificación CCG le dio una calificación de nivel S, por lo que la fuerza de Gekko no es ni fuerte ni débil. Entonces el Gekko de repente agarró la pierna con la patada de Kaneki Ken con ambas manos y luego dijo con una sonrisa maliciosa: «Entendido. Ratoncito». Después de decir eso, el Gekko intentó torcerla con todas sus fuerzas. La pierna de Ken. Y a Kaneki Ken no parecía importarle esto en absoluto. Con la ayuda del giro de su cintura, se rompió la pierna a la fuerza. Ese tipo de giro no fue una ruptura ordinaria, sino un giro de 360 grados, no solo él. Los huesos, pero también las piernas, incluso los músculos externos estaban torcidos. Debido a la torsión de su pantorrilla, el cuerpo de Kaneki Ken también se vio obligado a girar de nuevo, y luego cambió a la otra pierna y pateó con fuerza hacia el Gekko. Gekko tampoco esperaba que Kaneki Ken realmente hiciera tal ataque, un movimiento tan estúpido que lo dañaría a sí mismo en 1000 y heriría al enemigo en 100. Kaneki Ken pateó al Gekko a más de 10 metros de distancia y luego rodó por el suelo. Finalmente, dejó de usar su cara como freno. Kaneki Ken no se vio afectado por el giro a distancia en sus pies, pero permaneció allí como si nada hubiera pasado, como si no sintiera dolor. Entonces, la pierna de Kaneki Ken automáticamente se giró hacia atrás por sí sola, como un reloj al que se le dio cuerda, revirtiendo en menos de 2 segundos, volvió completamente a su estado original. Esto muestra cuán extraordinaria es la capacidad de recuperación de Kamishiro Rise. Después de que Kaneki Ken aceptara por completo las células de Kamishiro Rise, demostró todos los niveles que Kamishiro Rise debería tener, e incluso superó al propio Kamishiro Rise. Kaneki miró al Gekko pateado, y el tuerto Heian de la izquierda había sido revelado. Dijo a la ligera con un toque de burla: ¿crees que todavía me importa este dolor ahora? Capítulo 997 Avance. Después de que Kotaro Amon escuchó a Suzuya Juzo decir que había un tipo con una máscara de zorro en el edificio, inmediatamente salió corriendo con la caja del cocinero. Cuando Shino Arayuki vio esto, inmediatamente le gritó a Amon Kotaro, quien salió corriendo desesperado: «Amon. Amén. Vuelve». Shino Arayuki también trató de conocer al ghoul con nombre en código Fox. Sí, pero no hay mucha información sobre los zorros. Las dos personas que principalmente han entrado en contacto con los zorros son Mato y Amon. Kotaro Shinohara no ha entrado en contacto con los zorros, por lo que no tiene idea de lo peligrosos que son los zorros. Sin embargo, Mato le dio al zorro una calificación de nivel S y Mato murió a manos del zorro, lo que ya demuestra que el zorro no es débil. Pero, ¿no es el zorro un ghoul del distrito 20? ¿Por qué aparece en el distrito 11? ¿Cuál es el propósito de su aparición en el distrito 11? ¿El incidente en el edificio fue realmente causado por él? Si es así, ¿por qué haría esto? ¿Por qué deberíamos ayudar a CCG a abrir un gran avance? Incluso si un zorro mata a los de su propia especie, no debe hacerlo bajo la premisa de ayudar al CCG. En ese momento, después de que Kaede Sato escuchó estas palabras en sus auriculares, inmediatamente salió corriendo del vehículo blindado y persiguió a Kotaro Amon. Por supuesto, Sato Kaede no quería detener a Kotaro Amon, pero también quería volver a encontrarse con el zorro. Debido a que el comportamiento anormal del zorro en el área 20 confundió un poco a Sato Kaede, el zorro todavía era muy atractivo para Sato Kaede. Aunque Sato Kaede también sabía que era muy inusual que apareciera un zorro en el área 11, por eso tenía que confirmar personalmente si se trataba de un zorro. Sato. No actúes sin autorización. Shino Arayuki no pudo evitar gritar en voz alta cuando vio a Sato Kaede salir corriendo. Incluso si Suzuya Hizo desobedeciera las órdenes, resultó que lo mismo ocurría con Amon Kotaro y Sato Kaede. Este tipo de comportamiento a veces sería castigado. Todo asalto. En este momento, se había emitido la orden más alta de Maratesai, y la voz aguda y poderosa de Maratesai sonó en los oídos de todos al mismo tiempo. Luego, las tropas del CCG entraron en la fortaleza del árbol de bronce. Por supuesto, no todos corrieron al tercer piso donde estaba Baiyu. Después de ingresar al centro comercial, una gran cantidad de tropas se dirigieron a diferentes partes del edificio comercial en lotes. Disperso. Después de todo, Baiyu no es muy famoso en CCG, por lo que es poco probable que lo rodeen y repriman. Además, el objetivo del CCG es el árbol de bronce, no solo Baiyu, por lo que, naturalmente, es imposible poner demasiada mano de obra en Baiyu. Además de un grupo de ametralladores en el tercer piso y francotiradores en los pisos altos, muchos miembros del árbol de bronce son emboscados en varios lugares del edificio comercial con el propósito de llevar a cabo otra ronda de ataques sorpresa cuando el CCG ataca. Después de que Baiyu eliminó a todos los ametralladores del árbol de bronce en el tercer piso, inmediatamente notó que Suzuya Hizo al lado de la ventana no tenía intenciones asesinas hacia los humanos, pero Baiyu no tenía intención de evacuar o evitar la batalla.
El hecho de que no tuviera la intención de matar no significaba que no tomaría medidas, y no significaba que Baiyu iría. Todo lo que tenía que hacer era dejar al oponente inconsciente o hacerlo perder la pelea. Habilidad y salvar su vida. Y Suzuya Hizo sintió la opresión que emanaba del cuerpo de Baiyu, razón por la cual Suzuya Hizo dijo que Shiroyu es un tipo poderoso. Debido a que Suzuya Hizo no tenía una moneda de cocinero, solo podía usar su espada mariposa para enfrentarse al enemigo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Mundo Fanfic Novelas. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 998. ¿Qué hacer con Suzuya? Sin embargo, Baiyu no quiso reírse de Suzuya Hizo porque usó el cuchillo mariposa. La figura de Baiyu se movió en un instante y estuvo frente a Suzuya Hizo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué rápido! Suzuya Hizo también se sorprendió por la velocidad de Baiyu, y luego la espada de Baiyu golpeó el pecho de Suzuya Hizo. El cuchillo mariposa en la mano de Suzuya Hizo comenzó a bailar de inmediato, y luego Suzuya Hizo realmente lo bloqueó, pero a pesar de que lo bloqueó, el cuchillo de Baiyu era extremadamente duro, incluso si era un cocinero del mismo nivel. Y Ezi no pudo detener la espada de Baiyu. Por lo tanto, en el siguiente segundo, Baiyu cortó todas las espadas de mariposa de Suzuya Hizo. El cuchillo una vez más atravesó la coraza del traje protector de combate de Suzuya Hizo y finalmente dejó una larga línea en el pecho de Suzuya Hizo. El dominio de los ataques de Baiyu fue muy preciso. El ataque de Baiyu solo atravesó la capa dérmica de Suzuya Hizo y no fue más profundo. Un ataque así solo haría sentir dolor a la gente y no tendría ningún impacto en la vida. Sin embargo, la herida definitivamente sangrará. Aunque una boca sangrante no causará nada, 2 o 3 o incluso más agujeros sangrantes cambiarán gradualmente la situación. Una vez que la pérdida de sangre del cuerpo humano alcanza una cierta cantidad, causará un shock, lo que será extremadamente peligroso. Sin embargo, Baiyu no permitirá que Suzuya entre en shock. A lo sumo, solo hará que su cuerpo pierda su fuerza. Si Baiyu estuviera dispuesto, el cuchillo de ahora podría cortar el corazón y los pulmones de Suzuya Hizo, o incluso cortar completamente el cuerpo de Suzuya Hizo. Por supuesto, esto no significa que Suzuya Hizo no sea lo suficientemente fuerte. Debes saber que Suzuya Hizo bloqueó el ataque de Baiyu. Es solo porque el cuchillo mariposa no es lo suficientemente fuerte como para que el ataque de Baiyu pueda caer sin problemas. Si a Suzuya le dieran un Kukin que pudiera luchar contra Shiro Atoaku, la situación sería completamente diferente. Por supuesto, esto solo puede permitir que Suzuya Hizo dure un poco más. Todavía es imposible que Suzuya Hizo derrote a Baiyu, porque Baiyu todavía tiene una carta de triunfo. Suzuya Hizo, que había sido cortado con un cuchillo, retrocedió unos pasos bruscamente, sintiendo un miedo persistente en su corazón. Suzuya Hizo no esperaba que fuera el resultado de la misericordia de Baiyu. Suzuya Hizo no le prestó demasiada atención a la herida en su pecho. Después de todo, esta pequeña herida no era nada para una persona como Suzuya Hizo que tenía tendencia a autolesionarse y a la violencia. Sin ninguna pausa, Suzuya Hizo dio un paso atrás e inmediatamente sacó el shuriken pegado a su cintura y luego se lo arrojó hacia Baiyu. Comparada con la misericordia de Shiroyu, la mano de Suzuya Hizo era una mano muerta. La trayectoria del shuriken estaba dirigida hacia el corazón, el cuello, la cabeza y la entrepierna de Shiroyu, estas partes vitales. Mientras que otras partes son fáciles de entender, la entrepierna es un poco extraña, tal vez porque Suzuya Hizo ha recibido este tratamiento especial antes. A juzgar por el estilo de lucha de Suzuya Hizo, se puede ver que Suzuya Hizo es un tipo muy loco que lucha completamente confiando en el instinto de su cuerpo. Sin embargo, debo decir que los dardos hechos por Suzuya eran muy precisos. A Kaneki Ken le habría resultado imposible escapar. Sin embargo, Baiyu es diferente. No tiene problemas para bloquear balas y no tiene problemas para bloquear dardos. Capítulo 999. Hermanos Botella contra Fiesta Gay. Vi a Baiyu usando la trayectoria de Striketide para bloquear fácilmente el shuriken lanzado por Suzuya Hizo. La trayectoria del movimiento de la espada de Striketide en Breath of Water tiene mucho conocimiento. El camino de la espada no es recto, pero puede torcerse. Al igual que el agua, es invisible. Dan tilde con solo unos pocos choques nítidos y chispas salpicando en la oscuridad, los 3 shurikens cambiaron sus trayectorias y rebotaron a otros lugares. En ese momento, Suzuya giró hacia adelante, luego recogió las 2 metralletas que acababa de arrojar al suelo. Finalmente, se puso en cuclillas en el suelo, levantó el arma con ambas manos y apretó el gatillo hacia Baiyu. Ruido sordo, una serie de balas salieron del cañón, y las balas salieron volando una por una. En el momento en que las balas salieron de la recámara, la figura de Baiyu ya había comenzado a moverse justo cuando la bala
Estaba a punto de golpear a Baiyu. En ese momento, el cuerpo de Baiyu simplemente abandonó su posición original. Suzuya Hizo siguió el movimiento de Shiroyu y movió la boca del arma, pero todavía era un poco lento. Aunque las balas siguieron a Shiroyu, cada bala pasó por Shiroyu y luego falló. Baiyu, por otro lado, aprovechó el rápido destello de su cuerpo para acercarse nuevamente a Suzuya Hizo. Jajajaja, Suzuya Hizo se rió mientras disparaba, pareciendo disfrutar de este sentimiento. Shino Arayuki escuchó la risa de Suzuya Hizo y el sonido de un arma proveniente de los auriculares, y no pudo evitar preguntar: Hizo, ¿qué está pasando allí? Por supuesto que es muy divertido. ¿Qué está pasando? Tío Shinohara, ¿quieres venir a jugar? Suzuya Hizo también invitó a Shino Arayuki. Al escuchar una respuesta tan poco seria, Shino Arayuki no supo si debía apoyar a Suzuya Hizo. Amen, ¿te has reunido con Shizo? Shino Arayuki solo pudo preguntarle a Yamen nuevamente. En ese momento, Kotaro Amen, que corría hacia el tercer piso, se detuvo de repente y luego dijo en un tono serio: puede que sea difícil pasar por el lado de Shizo por el momento. Conocí al hermano Ping. La razón por la cual Kotaro Amen reconoció a Pink Brother, lo sé por la información de personas conocidas en el árbol de bronce. En este momento, Sato Kaede también se acercó a Kotaro Amen con el pie trasero. Cuando vio a los hermanos Botella bloqueando su camino, Sato Kaede también frunció el ceño. Cuando Shino Arayuki escuchó las palabras de Amon, no pudo evitar preocuparse por Amon Kotaro. Los hermanos Botella fueron clasificados como nivel S-Goal. Este nivel S no se refiere a dos personas, sino a los dos hermanos. Tener fuerza de nivel S. Entonces ten cuidado. Después de que termine de manejarlo, iré inmediatamente para apoyarte. Le recordó Shino Arayuki de inmediato. Sí. Tarareó Kotaro Armen. Como Goal clase S, Kotaro Armen no estaba muy seguro, pero Kotaro Armen sabía que no podía echarse atrás, así que dejó de pensar en eso e inmediatamente lo soltó. Cocinando. El cooking que Mato le dejó a Kotaro Amon era una enorme hoja cuadrada. Debido a que estaba hecho de un Kakuin de Goal clase S, era más fuerte que el martillo que Kotaro Amon había usado antes. Es mucho más fuerte. Mientras cocinaba para lidiar con Kaneki-ken, realmente sería posible cortarle las escamas a Kaneki-ken. Instructor Shinohara, no se preocupe. Todavía estoy aquí. En este momento, Sato Kaede tomó la iniciativa de decirle a Yuki Shinohara al otro lado del auricular. Capítulo 1000. Suzuya Hizo escapó. Los auriculares de comunicación táctica usados por Kotaro Armen y Kaede Sato no pueden comunicarse con todos, solo pueden comunicarse con personas de su propio equipo. La razón por la que Marutesai puede dar instrucciones a todos es porque Marutesai es la estación principal y todos los auriculares de comunicación táctica pueden recibir la señal de la estación principal. Los auriculares que usa el líder de cada equipo también son una centralita. Solo la centralita puede comunicarse activamente con la estación principal. Los otros miembros del equipo están equipados con teléfonos auxiliares. Los teléfonos auxiliares solo pueden comunicarse entre equipos y recibir órdenes desde la estación principal. Información e instrucciones. Pronto, Suzuya Hizo disparó todas las balas de la metralleta y no tenía idea de recargar, y recargar lleva tiempo para alguien tan poderoso como Baiyu. Suzuya Hizo también fue muy claro al respecto, así que cuando no había ninguna bala en el arma, Suzuya Hizo inmediatamente tiró el arma y escapó por la ventana. Se puede decir que la repentina retirada de Suzuya Hizo convirtió las 36 estrategias en un ejemplo perfecto. También se puede ver que Suzuya Hizo no es estúpido. Sabe cómo huir incluso si sabe que no puede vencerlo. Aunque huir no es algo glorioso en ciertos momentos, en este caso, la decisión de Suzuya Hizo de huir fue en realidad una decisión muy sabia. Debido a que Suzuya Hizo no tenía armas que pudieran enfrentarse a Baiyu, no había necesidad de pelear. Y justo cuando Suzuya Hizo se dio la vuelta, la espada de Baiyu inmediatamente apuñaló el muslo de Suzuya Hizo. A Suzuya Hizo no le importó el dolor en su pierna, se dio la vuelta y lanzó su shuriken hacia la cabeza de Baiyu. Baiyu inmediatamente se movió para bloquear, y Suzuya Hizo aprovechó esto para saltar hacia atrás y caer por la ventana. Baiyu caminó hacia la ventana y miró hacia abajo, y luego vio a Suzuya Hizo apoyada en el borde de la ventana del segundo piso. Cuando Suzuya Hizo vio la cabeza de Baiyu asomando por la ventana, no pudo evitar sonreírle a Baiyu. Luego, un shuriken salió volando de su otra mano y Baiyu inmediatamente retrajo la cabeza. En ese momento, Suzuya Hizo aprovechó la oportunidad para subir al segundo piso. Baiyu volvió a mirar a su alrededor y descubrió que Suzuya Hizo había desaparecido, por lo que no decidió perseguirlo. Después de todo, el propósito de Baiyu no era matar a Suzuya Hizo. Lo más importante era que Baiyu tenía cosas más importantes que hacer. Así que simplemente usa el devorador de fantasmas para devorar a estos miembros muertos del árbol de bronce y reponer tu propio poder fantasma. Hubo alrededor de 50 o 60 miembros del árbol de bronce que murieron en el tercer piso, lo cual fue bastante, por lo que Baiyu probablemente habría pasado algún tiempo devorándolos.
Suzuya Hizo, quien subió al segundo piso, se acercó a la ventana, aunque no le importó la herida, inmediatamente sacó el vendaje de emergencia de su bolsillo y se vendó el muslo. ¡Qué tipo tan poderoso! Sería genial si estuviera Kukin, dijo Suzuya Hizo con una sonrisa tonta. Por otro lado, Kotaro Armen y Kaede Sato ya comenzaron a pelear con los hermanos Botella. Kotaro Armen, quien ha sido entrenado por el diablo, es mucho más fuerte que antes. Junto con la muerte de Mato, el impacto en Kotaro Armen también es muy grande, y Kotaro Amon, que sobrevivió, es mucho más fuerte por dentro que antes. El cambio en su corazón le permitió a Kotaro Armen usar verdaderamente toda su fuerza. Con la bendición del más poderoso Koukin y la ayuda de Kaede Sato, Kotaro Armen reprimió a los hermanos Botella. Fin de este capítulo. Muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like. ¿Buscas más contenido exclusivo y acceso inmediato? Suscríbete a nuestro Patreon. Recuerda, cada like, suscripción o donación nos anima a continuar. Gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo.